En el momento en el que el globo está arriba, nosotros podemos operar con Internet tranquilamente en condiciones hostiles, es decir, Internet en condiciones normales, ya lo usamos en tierra, así que no habría novedad en ese aspecto, pero lo que nosotros buscaríamos es, con esta carga útil que está flotando, este nodo de Bitcoin, de Lightning, Nostr, lo que nosotros podemos agregar con diferente equipamiento, lo que vamos a buscar es que se pueda interactuar desde tierra con ese nodo vía. Puede ser Internet, tranquilamente, porque está dentro de las características que nosotros, o de las cualidades que nosotros queremos aplicar al proyecto. Internet en condiciones hostiles, totalmente hostiles. Y también ver si podemos integrar, por ejemplo, esto es como una idea preliminar, si podemos integrar a futuro la idea de redes mesh para poder operar con el globo arriba, también sería una idea fantástica. Es un poco más complejo porque las distancias que se manejan y los niveles de señal son diferentes. Por Internet tiene varias formas o unos canales de transmisión para mover Internet mucho más sencillos. Si yo le agrego un nuevo canal, una nueva vía de comunicación, yo voy a tener posibilidad de mandar mensajes entre nodos a través de otro medio. Es decir, le podemos agregar, además de Wi-Fi o además de conectarle un cable de Ethernet y conectarlo a Internet, efectivamente, yo le puedo agregar, por ejemplo, un nodo mesh conectado, que es un nodo muy chiquitito, que ya viene prearmado, tiene un sistema que yo le puedo cambiar el firmware, lo puedo adaptar, lo puedo personalizar y demás. Yo lo conecto por un USB o vía Bluetooth, de cualquiera de las dos formas, para emparejar básicamente con el dispositivo, y yo ahí empiezo a mandar información a través de la red, de esta red de nodos, incluso de Bitcoin, totalmente de manera off-grid, sin Internet y sin telefonía, ¿no? Sin ningún servicio centralizado. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Hernán González. Hernán es un apasionado entusiasta de Bitcoin, columnista, radioaficionado y miembro activo de la ONG Bitcoin Argentina. Hernán es el creador y líder de Bitcoin Stratos, un proyecto educativo y de investigación argentino que busca llevar Bitcoin, Lightning Network y Nostr a nuevos horizontes, literalmente, combinando radiofrecuencias, redes mesh of grid y desarrollo aeroespacial. Imaginemos un mundo donde podés usar Bitcoin sin depender de Internet, en zonas remotas, durante apagones o incluso desde la estratosfera, con globos o satélites. Eso es exactamente lo que está construyendo el equipo de Bitcoin Stratos, nodos mesh para transacciones off-grid, experimentos con Meshtastic y planes ambiciosos para enviar un nodo Bitcoin al espacio cercano. Hoy vamos a hablar de su proyecto y de la importancia de poder usar Bitcoin sin la necesidad de tener Internet. Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, la verdad que es un placer participar de este podcast que me he mirado muchos capítulos, así que siempre decía, bueno, algún día capaz que puedo estar ahí. Bueno, y hoy se cumplió el sueño. Perfecto. Bueno, la verdad que me gusta que la idea mía es darle lugar a todos y cómo no te voy a invitar con el terrible proyecto que tenés. Yo soy un fanático del espacio y cuando me habían hablado de este proyecto en la BitConf, después lo volví a encontrar y dije sí o sí voy a tener que invitarlo para hablar de este terrible proyecto que estás haciendo. Pero la primera pregunta no es sobre el proyecto, es sobre vos. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo tomaste la píldora naranja? Bueno, mira, por primera vez yo escuché de Bitcoin allá por el año 2017, más o menos, pero bueno, lo dejé pasar, básicamente me atraje por las noticias que había llegado, creo que a fines de diciembre, a los $20.000, era más o menos esa época, la época de las ICOs y demás. Y bueno, pasó el tiempo, básicamente no le di mucha importancia, hasta el año 2019, donde me empecé a meter un poquito más en la parte de inversión. Spoiler, entré a Bitcoin por la parte especulativa y después, bueno, me Como fui todos, como la educando mayoría. exactamente. Y bueno, asistí a un evento, a un congreso acá en la ciudad de Rosario, donde vivo, en la provincia de Santa Fe. eh, Básicamente un congreso de inversiones, ¿no? Parte más institucional. Y obviamente, bueno, todo el perfil de los invitados era, lógicamente, mucho más de bancos, fondos de inversión y demás, de instrumentos financieros tradicionales. Y bueno, de alguna manera, investigando un poquito, había un stand de Ripio, que era el único stand relacionado con Bitcoin, cripto, del evento. Me quedé a la charla, les pregunté un poquito ahí a la gente del stand a ver de qué se trataba. Me interesó mucho, pero obviamente no terminaba de entender muy bien qué significaba todo eso. Y no fue hasta marzo
del año 2020 que efectivamente empiezo a comprar algo de Bitcoin y empiezo a estudiar en serio a ver de qué se trataba todo este mundo, ¿no? Recién, bueno, en el año 2021 me empiezo a formar un poquito más a través de meterme en lo que es la ONG Bitcoin Argentina, pero entre medio, en ese lapso entre 2020 y 2021, entré obviamente por parte especulativa, básicamente entusiasmado con hacer plata y bueno, mirando este mundo por el lado también, obviamente no enfocado en la filosofía de Bitcoin, sino más bien enfocado en la parte más de inversión y obviamente invertí en shitcoins, caí en Ponzi's en el medio y aprendí muchísimo pegándome lindos palos en el camino. Así que bueno, eso me fue derivando a empezar a formarme un poquito más, con un poquito más de seriedad sobre el tema, principalmente a partir del momento en que, bueno, ingreso o formo parte del voluntariado de la ONG Bitcoin Argentina ya en 2021. Perfecto, sí, todo el mundo, a ver, no quiero decir todo el mundo porque hay mucha gente, y de hecho lo tuve acá en el podcast, que directamente entró con Bitcoin, no hizo shitcoin, no hizo nada, pero la gran mayoría de la gente entró por el lado de la shitcoin o por ese lado de hacer más plata. Y después terminó entendiendo, ayer casualmente le hacía una nota a un chico americano que él compró Bitcoin como un tema especulativo, vio que el precio había aumentado zarpado en un par de días y después él se puso a estudiar Bitcoin y terminó entendiendo que era Bitcoin. Y bueno, ahora explícame Bitcoin Stratos. ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cómo viene el desarrollo del proyecto? Se está cortando Ahí un creo poco. que volví. Sí, ahí, bueno, Perfecto. escuché la pregunta de Bitcoin Stratos, llegué a escuchar eso, así que bueno, te comento un poquito más o menos de qué se trata el proyecto. Bueno, el proyecto básicamente arranca con una idea general en el año 2021, que tenía básicamente una idea de poder hacer lanzamientos de globos, globos meteorológicos, que era una idea que me surge en la pandemia para de alguna forma empezar a involucrarme en proyectos de tecnología y la parte de astronomía que siempre a mí me llamó mucho la atención como hobby, ¿no? Nunca de manera profesional, sino de manera eh, particular, queriendo investigar un poquito más sobre el tema. Y digo, bueno, ya que estoy en el rubro Bitcoin, ¿cómo de alguna forma, ¿cómo puedo conectar esta idea? Porque esta idea es una idea que me surgió en un momento de pandemia, en un momento donde uno divaga mucho. Y bueno, a veces tenía más tiempo para buscar información en internet, uno tiene información más para consultar, obviamente, en ese momento donde uno no tenía otras posibilidades de búsqueda de información o de salir afuera. Y bueno, lógicamente esta idea empieza como una idea general y se va empezando a formar en años posteriores a través de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conectar yo el proyecto, esta idea que tengo, con el rubro en el cual yo me muevo habitualmente, ¿no? Que es el rubro de Bitcoin. Y ahí empieza a nacer la idea de poder conectar este lanzamiento de un globo con lo que es básicamente un nodo de Bitcoin, sería, ¿no? Esa es la primera idea que surge a través de los lanzamientos de poder, efectivamente, a través de un globo estratosférico o meteorológico que alcanza la segunda capa de lo que es la atmósfera, poder lanzar un nodo de Bitcoin para probar efectivamente la resiliencia que tiene la red de Bitcoin y todo el hardware que uno le pueda meter dentro de esa carga útil a el equipamiento que va a lanzar, ¿no? Y seguía sin tener forma de alguna manera, ¿no? Porque digo, esto es una misión, aparentemente como el proyecto terminaba ahí, era eso, tirar eso y ya está. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¿O qué hay de fondo detrás de todo esto? Bueno, pasan los años y en 2024 digo, tengo una idea ya un poquito más armada y no quiero generar que esto sea una misión de un solo tiro, es decir, sea eso y sea el fin último a través del cual la misión termine, ¿no? O el proyecto termine, se le dé fin. Así que empiezan a surgir otras ideas y digo, che, a través de esto puedo empezar a investigar un poquito más a Bitcoin y a otros protocolos de comunicación hermanos como Lightning Network y Noster,
Son protocolos que, bueno, en el caso de Lightning Network, un protocolo de capa 2 y Nostr otro protocolo de comunicación diferente, creado también por Bitcoiner, eh, y que de alguna manera están ligados, pero que no le había encontrado la manera de poder juntarlos, ¿no? Y digo, bueno, ya que son protocolos de comunicación, ¿por qué no agarramos todo esto y empezamos a investigar cómo se pueden mandar a través de otras formas transacciones de Bitcoin o mensajes a través de otros protocolos sin la necesidad de Internet, ¿no? Entonces la idea empieza a surgir o empieza a tomar forma a partir de ese momento y recién en diciembre de 2024 ahí conectamos con un equipo de chicos, bueno, seguramente lo conocerás, al gran Hernán Mariño, un Bitcoin Core developer argentino también, que bueno, ha trabajado mucho en el rubro Bitcoin de manera muy consistente. Él es ingeniero en sistemas y bueno, trabaja también en la Universidad Católica Argentina y él me conectó con otros chicos, otros estudiantes de Bautista y Marco, que ahora forman parte del equipo de Bitcoin Stratos, para sumarse al proyecto porque ellos estaban y siguen actualmente armando un proyecto para lanzar un CubeSat al espacio, literalmente. Eso va al espacio, va por arriba de 100 kilómetros, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya que vos tenés la parte Bitcoiner y ellos tienen la parte aeroespacial, bueno, los podemos juntar. Y ahí, bueno, se juntaron. Ellos son estudiantes de ingeniería electrónica avanzados, y es varios años de estudio ahí en la carrera. Y nos juntamos y empezamos a definir mucho más las ideas. Y surgió como primera medida, bueno, el proyecto del globo obviamente se va a hacer, pero va a ser un experimento más. Vamos a empezar a investigar en tierra todas las cosas que podemos hacer para transferir información a través de estos protocolos de comunicación. Transacciones de Bitcoin, mensajes en Nostr, a través de los relays, eventos y demás. Y bueno, y ahí empieza a surgir el desarrollo que estamos haciendo hoy en día, además con la compra de equipamientos de Raspberries, instalación de nodos de Bitcoin, instalación de nodos de Lightning, instalación de nodos Mesh también, empieza a surgir efectivamente lo que estamos desarrollando actualmente, que es un sistema o un enlace para transacciones de Bitcoin vía Mesh, sería, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es conectar todos usuarios que están offline y que esos usuarios puedan firmar transacciones offline y enviarle un nodo gateway o un nodo de Bitcoin enlace, como nosotros le llamamos, que ese sea el punto de contacto con Internet y que se levante efectivamente esta información que está offline o esta transacción firmada offline a Internet y efectivamente se confirme esa transacción, ¿no? De esa manera, ahora estamos arrancando con Bitcoin y ya tenemos un simulador armado, un simulador de una aplicación, es del frontend que tenemos preparado. Obviamente tenemos que hacer todavía la integración de lo que es el backend, pero básicamente tenemos a nivel general una idea muchísimo más definida que lo que teníamos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Espectacular. Explícame porque hay un montón. Yo soy de la parte del palo de los bitcoiners que no son técnicos, que para mí es todo chino básico, todo cuesta arriba. Así que te voy a ir preguntando cositas. ¿Qué son los nodos mesh? Bueno, los nodos mesh son, pueden ser aparatitos, básicamente, o un software que uno puede instalar dentro de un equipo, ¿no? Dentro de un hardware. Es decir, uno puede conectarse de manera particular como un cliente a través de aplicaciones como Meshtastic. Meshtastic es una aplicación que se utiliza normalmente y que está muy linda, es un proyecto open source con el cual se permite hacer chats de nodos mesh. Y básicamente un nodo mesh es un equipamiento que uno tiene con un software incorporado, con un firmware que se puede actualizar y demás, para comunicarse de manera totalmente off-grid, sin internet y sin telefonía, a través de una red en malla, justamente de ahí viene la palabra mesh, entre diferentes nodos que pueden estar ubicados en diferentes partes del mundo, ¿no? Diferentes ubicaciones, en diferentes sitios, y a través de los cuales yo me puedo conectar de manera directa, peer-to-peer, entre nodo y nodo, a través de un protocolo que se llama LoRa, que es el protocolo como de base que se utiliza para hacer la transferencia de esta información, o también puedo utilizar saltos que me permitan hacer nodos intermedios. Es decir, si yo me quiero conectar, por ejemplo, del nodo A al nodo C, pero están muy lejos en distancia,
quizás yo, a través de un nodo B intermediario, que esté más cerca entre los dos, yo puedo hacer un salto y conectarme de A a C utilizando de trampolín ese nodo intermedio, ¿no? Entonces, uno tiene esas dos formas y uno incluso puede ampliar esa capacidad a través de mayor potencia y de una mejor antena, ¿no? Para recibir y emitir señales de radiofrecuencia, que es básicamente en lo que se basa. Nosotros a través de Wi-Fi también son radiofrecuencias. A veces cuando hablamos de radiofrecuencias la gente dice, uy, pero qué complejo eso. Se está haciendo a través de un modo diferente. Sí, el modo que se utiliza de radiofrecuencias es distinto. Modos podemos nombrar Bluetooth, podemos nombrar LoRa, podemos nombrar las redes 3G, 4G, la televisión, bueno, muchísimos modos en los cuales se compilan esas radiofrecuencias, ¿no? Pero el Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestra casa, o a través del cual nos estamos conectando acá para hacer esta llamada, son radiofrecuencias. Y la idea es que uno puede utilizar en distintas formas esas radiofrecuencias, pero con determinadas características puntuales según cada necesidad, ¿no? Nosotros entendemos, o nuestra premisa básica es, o la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Internet no está disponible y de alguna manera la gente necesita seguir utilizando a Bitcoin para de alguna forma transaccionar y demás? Esa es la pregunta general. ¿Qué pasaría si yo se cae Internet, no está disponible y a su vez necesito seguir utilizando Bitcoin? Bueno, esa es la pregunta base que nos hace empezar a investigar sobre el tema, ¿no? Claro, sí, eso es una pregunta porque me acuerdo hace 4 años, 3, 4 años, un compañero mío acá me pregunta, sí, me estaba escuchando justo un podcast sobre Bitcoin, él, no recuerdo él, seguramente uno en inglés, y me dice, lo que pasa que yo está todo bien con Bitcoin, pero ¿qué pasa si se va la electricidad? Y mi primera pregunta es, si se va la electricidad, si no hay más electricidad, el último problema que yo tendría es ver Bitcoin, ¿no es cierto? Porque tendríamos muchísimos problemas sobre que preocuparnos más que el tema de Bitcoin. Y lo mismo con Internet. Yo siempre fantaseo, ejemplo, ¿no? Hay estas películas que están las películas Exactamente. Bueno, apocalípticas, las películas donde muestran un futuro distópico, o por ejemplo, esta serie, la del Eternauta. Yo soy tan enfermo de Bitcoin que yo estaba mirando el Eternauta y digo, ¿qué pasaría con Bitcoin si pasa lo del Eternauta? El Eternauta es vamos a hacerla cortita, es una serie de que está en Netflix, que es basada en un cómic argentino, donde arranca que hay un corte masivo de luz en todo el mundo, cae una nieve en verano que mata a la gente y es el preludio de una invasión extraterrestre. Y las primeras comunicaciones que hacen son vía radiofrecuencia. No hay internet, no hay luz, ni siquiera funcionan las cosas nuevas. Hay una quote, no me sale la palabra en inglés, pero una quote que dice lo viejo funciona. Entonces, yo me imaginaba, en ese escenario distópico, ¿se podría traer Bitcoin? ¿Se podría usar Bitcoin con alguno de estos métodos? bueno, buenísima la pregunta. La respuesta es sí, nada más que a través de sistemas que son un poco más limitados, ¿no? Obviamente tendrías que cambiar la infraestructura sobre la cual están conectadas los nodos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vamos a decirlo, eh, para poner un ejemplo, ¿no? Un 99,9% de los nodos que están conectados a Internet, efectivamente, ¿no? Y bueno, de alguna manera, todos esos nodos sincronizan información que únicamente reciben a través de ese canal de transmisión, que es Internet. Si yo le agrego un nuevo canal, una nueva vía de comunicación, yo voy a tener posibilidad de mandar mensajes entre nodos a través de otro medio. Es decir, le podemos agregar, además de Wi-Fi o además de conectarle un cable de Ethernet y conectarlo a Internet, efectivamente, yo le puedo agregar, por ejemplo, un nodo mesh conectado, que es un nodo muy chiquitito, que ya viene prearmado, tiene un sistema que yo le puedo cambiar el firmware, lo puedo adaptar, lo puedo personalizar y demás. Yo lo conecto por un USB o vía Bluetooth, de cualquiera de las dos formas, para emparejar básicamente con el dispositivo.
Y yo ahí empiezo a mandar información a través de la red, de esta red de nodos, incluso de Bitcoin, totalmente de manera off-grid, sin internet y sin telefonía, ¿no? Sin ningún servicio centralizado que esté detrás autorizándome transacciones o autorizándome un paquete de datos que me permita mandar esa información. Lo que vas a tener de problema es que la información se va a sincronizar de una manera mucho más lenta. Es decir, si vos querés sincronizar un nodo de Bitcoin completo a través de redes mesh, vas a tener una dificultad grande porque estamos hablando de un peso de un par de megas, a lo mejor un bloque de Bitcoin, y que quizás, bueno, obviamente teniendo 1 mega, 2 megas, 3 megas, bueno, el máximo que se suele decir que es de 4 megas, pero no todos los bloques tienen ese peso, es muchísima información que habría que actualizar, ¿no? O que habría que sincronizar entre todos esos nodos. Así que eh, vas a tener esa limitación o esa dificultad y por eso nosotros utilizamos a el caso Mesh como un caso más de emergencia, de situación, como vos decís, en el cual siempre tenés como accesorio, como complemento a un nodo conectado a Internet, un nodo enlace o nodo gateway, como le llamamos nosotros, ¿no? Vas a poder mandar, por ejemplo, a través de Meshtastic, paquetes de información de 200 bytes, por ejemplo, ¿no? Son paquetitos chiquitos y que a lo mejor si querés mandar una transacción entera firmada offline, de toda la información que vos generás cuando haces una transacción en una billetera, probablemente tengas que dividirla, esa información, en varios paquetitos, ¿no? Es decir, vas a tener que eh, armar una transacción de 500 bytes en 2 o 3 paquetes para poder enviarlo a través de vía mesh, ¿no? A través de esta red. Y después el nodo gateway va a tener que compilar de manera ordenada esa información y efectivamente después la va a poder levantar a Internet de la manera correcta ya compilada, ¿no? Para que sea obviamente confirmada la red. Claro, o sea que sí o sí necesito internet al final para actualizar la blockchain. Si vos querés, o sea, si toda la red de nodos de Bitcoin funcionara, esto es un caso utópico, ¿no? Es un caso o distópico, como vos le llamaste. Eh, si vos tuvieras caído completamente Internet o no existiera y solamente existiera la posibilidad de mandarse transacciones o mensajes vía mesh, se podrían sincronizar los nodos, pero se tendría que reestructurar efectivamente lo que es la cadena, porque el ancho de banda que necesitas para transmitir esas transacciones ahora es muchísimo más chico. Entonces tendrías esa gran dificultad de velocidad de información y de cantidad de paquetes que quisieras mandar. Podría seguir funcionando, pero no de la manera exacta como funciona en la actualidad, sería, ¿no? Esa sería como la Claro, premisa general. Por eso nosotros claro, tomamos pero a bueno, las redes mesh como un complemento. claro, no, no, sí, Ahí por volvimos. eso sí, yo pienso eso del qué pasaría, o por ejemplo, ante una catástrofe. Lo que voy es, Bitcoin, ¿qué pasa si hay una catástrofe en el planeta? O, por ejemplo, la película, no sé si viste El Día de la Independencia, que se ponen, es una película vieja, delata mi edad, que se vienen todas las naves alien, se ponen encima, bueno, a la larga la humanidad termina ganando siempre, o en la película creo que es Impacto Profundo, la que cae el asteroide chiquito y después cae el grande que termina siendo explotado, etcétera, etcétera. Todas estas películas distópicas en algún momento hay que reconstruir la sociedad. Y una de las cosas que necesitamos para vivir en sociedad es el dinero y las transacciones monetarias. Yo siempre me pregunto, Bitcoin, y creo que, suponete que eso, cae un asteroide o hay un ataque alien y el ser humano termina ganando o pasa lo del Eternauta, lo que sea. Eh, para reconstruir la sociedad, tranquilamente Bitcoin podría arrancar de nuevo. O sea, mientras que el sistema fiat que necesitamos, o la impresora, o impresoras de, perdón, perdón, impresoras de billetes, o hoy día que es todo digital, necesitamos sí o sí internet,
bases de datos centralizadas. Bitcoin, con que haya nodos y con que esté la blockchain, simplemente puede seguir funcionando. Y contame el proyecto de mandar el nodo a la estratosfera. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo va a ser? ¿Ya están trabajando en eso? Ahí justo se me cortó, pero bueno, entiendo que vos me estabas preguntando del el nodo a la estratosfera, ¿verdad? De cómo serían los detalles específicamente. Sí, Bueno, mira, exacto. en el año 2024 yo fui a presenciar efectivamente unos lanzamientos de lo que son, lo que es, bueno, la organización esta AMSAT Argentina, que lo que hacen es hacer, bueno, lanzamientos, son un equipo de radioaficionados normalmente que lo que hacen es eh, básicamente hacer experimentos de manera hobby y de manera a través de la investigación para de alguna forma desarrollar prototipos que permitan ser utilizados en misiones aeroespaciales de, obviamente, nivel experto, ¿no? O nivel de elite. Y lo que hacen mucho, a través de radioaficionados y demás, yo también soy radioaficionado, básicamente para convertirse en radioaficionado hay que hacer un curso, tener una licencia y demás para poder operar dentro de un rango de bandas que te autoriza el Estado, que bueno, sobre eso también vamos a hablar un poquito, de que el espectro electromagnético está también en parte custodiado por el Estado en cierto aspecto, pero bueno, ahora después lo vamos a nombrar. Y bueno, fui específicamente a ver este lanzamiento allá en la provincia de San Luis, dos lanzamientos de dos tipos de globos, y básicamente existe la posibilidad de cargar equipamiento a través de una carga útil que se le llama, son cajas que se atan con una cuerda, con un paracaídas, porque eso después cae una vez que explota el globo arriba por la baja presión atmosférica. Más o menos pueden llegar a alcanzar una altura de en promedio 25 a 30, 35 kilómetros de altura. Es decir, estamos hablando de dos o tres veces quizás la altura de un vuelo comercial de aerolínea, ¿no? Así que es mucho, mucho más alto y el cielo se ve literalmente negro. O sea, ya se ve, prácticamente parece que estás en el espacio, aunque estás mucho más bajo, ¿no? Lo que se dice espacio técnicamente, estamos hablando de 100 kilómetros, eso se estableció de manera arbitraria, ¿no? Que son los 100 kilómetros para arriba. La línea de Karman, a partir de ese punto, se considera un espacio, ¿no? Y esto sería, estamos hablando de una cuarta parte, una tercera parte de esa altura, ¿no? Y específicamente ahí adentro lo que nosotros pensamos llevar vendría a ser nodos de Bitcoin, baterías y demás, que uno pueda básicamente conectarse, en principio, ver si podemos lograr hacer una conexión vía off-grid, es decir, para interactuar desde tierra con ese globo que está literalmente flotando, que después, bueno, técnicamente apuntaríamos a recuperar toda esa carga útil y poder básicamente incluso si es necesario también operar con Internet en condiciones hostiles, también estaríamos encantados de hacerlo porque la idea es probar la resiliencia justamente de estos protocolos de comunicación independientemente del canal de transmisión que utilicemos, ¿no? Entonces, la idea sería poder experimentar en condiciones de baja señal, en condiciones de radiación, en condiciones de bajísima temperatura, que estamos hablando de 60 grados bajo cero, temperaturas que hacen en la Antártida a lo mejor, o más bajas incluso, y bueno, tener la posibilidad de hacer pruebas específicamente de todo este equipamiento en condiciones mega ultra hostiles y probar la resiliencia de envío de mensajes, hacer transacciones, generar eventos, eh, jugar un poco con claves públicas, claves privadas y demás, a ver qué cosas se pueden hacer. Y bueno, tenemos ahí un proyecto que estamos armando, básicamente, o investigando primero en tierra y después todo lo que podamos sumar o todo lo que podamos básicamente investigar o obtener de estas pruebas que estamos haciendo en tierra, derivarlas o volcarlas luego a lo que es el lanzamiento del globo, ¿no? Pero hablamos siempre de que es un experimento más, no como lo pensamos originalmente al principio, que era como el fin del proyecto o la idea principal, y que tiene una cuota de show, lógicamente, obviamente eso lo sabemos, pero de alguna manera permite, bueno, básicamente utilizar toda esa información que podemos recabar para otros desarrollos a futuro, ¿no?
Claro, claro, perfecto. O sea, que ustedes el experimento va a ser enviar un globo y esto, ¿cuánto tiempo va a estar el nodo ahí operando en esa altura Mira, hasta que el hay globo normalmente explote? se distinguen dos tipos de globos, que son, uno es un globo de látex, que se infla, los dos tipos de globos se inflan con helio, por una cuestión de, básicamente, de seguridad, siempre se utiliza helio, porque el hidrógeno, uno puede inflar también globos con hidrógeno, pero es muy inflamable y podría ocasionar algún tipo de explosión o, bueno, podría ocasionar algún daño en caso de explosión mientras se está inflando. Si ya está arriba no pasa nada, pero más que nada con la manipulación en tierra, ¿no? Entonces se inflan con helio, se calcula más o menos la cantidad de eh, metros cúbicos que se necesitan de helio para cada tipo de globo y el globo de látex es el que llega a mayor altura, puede cargar mucho peso y te permite más o menos varias horas. Podemos hablar de 9 horas en algunos casos, depende del tipo de lanzamiento, según los vientos y demás, y las condiciones climáticas. Un mínimo de 4 horas hasta 9 horas a veces puede llegar a ocurrir y puede llegar a caer o recorrer una distancia en distancia al horizonte sería, ¿no? De más o menos hasta 200 kilómetros puede ser. Y después tenés otro tipo de globo diferente que lo que te permite es gestionar un aparato de mucho menor Perfecto, sí, peso ahora cuando... o una carga útil de mucha menor característica y que te permita justamente mantener ese globo por mucho más tiempo. Ese es el segundo caso del globo, que es un globo mucho más chiquito, que te permite llevar a lo mejor una carga útil muy chiquitita, y ese puede estar meses o incluso años dando vueltas por la Tierra, tipo como una especie de satélite, pero bueno, ese no se puede recuperar la carga útil, es prácticamente imposible hacerlo bajar o redirigirlo hacia Tierra, y tiene otra funcionalidad que, bueno, hay gente que está desarrollando mucho sobre los pico globos, este tipo de globos y demás, así que es muy interesante todas las cosas que se pueden hacer. En principio nosotros apuntaríamos a un globo de carga útil que te permita cargar muchas cosas, baterías, incluso cámaras para obtener imágenes propias de lo que es la Tierra a esta altura, y de alguna manera, bueno, tener una facilidad de mayor cantidad de equipamiento y probar más cosas, y a su vez también buscando la posibilidad de recuperar la carga útil, ¿no? Claro, sí, esto sería como, me acuerdo, hace unos años hubo un hombre que casualmente creo que falleció el año pasado o el anterior, que era Red Bull Stratos, que él subió con el globo y se tiró desde, desde la estratosfera, saltó en paracaídas, fue espectacular. Y, y en este periodo de tiempo, ¿qué experimentos piensan hacer cuando el globo esté ahí arriba? Mira, en el momento en el que el globo está arriba, nosotros podemos operar con Internet tranquilamente en condiciones hostiles, es decir, Internet en condiciones normales, ya lo usamos en tierra, así que no habría novedad en ese aspecto, pero lo que nosotros buscaríamos es, con esta carga útil que está flotando, o este nodo de Bitcoin, de Lightning, Noster, lo que nosotros podemos agregar con diferente equipamiento, lo que vamos a buscar es que se pueda interactuar desde tierra con ese nodo vía, puede ser internet, tranquilamente, porque está dentro de las características que nosotros, o de las cualidades que nosotros queremos aplicar al proyecto, internet en condiciones hostiles, totalmente hostiles, y también ver si podemos integrar, por ejemplo, esto es como una idea preliminar, si podemos integrar a futuro la idea de redes mesh para poder operar con el globo arriba también sería una idea fantástica. Es un poco más complejo porque las distancias que se manejan y los niveles de señal son diferentes a Internet. No, con Internet tiene varias formas o unos canales de transmisión para mover Internet mucho más sencillos, pero con redes mesh es un desafío extra que tenemos que estudiar y básicamente ver si podemos integrarlo específicamente a lo que es la solución. Ahora, después, lo que es a través por fuera de redes mesh, lo que se puede hacer son transacciones con radiofrecuencias de manera tradicional, de manera encriptada, incluso si uno puede obtener a lo mejor una licencia comercial en Argentina también, y puede hacer una transmisión de información o de mensajes vía ultrasonido
uno lo puede hacer tranquilamente, uno puede mandar o hacer también movimientos de ondas electromagnéticas a través de infrarrojo. Es decir, uno tiene una gran variedad de posibilidades. Hay gente que ha hecho también transacciones de Bitcoin o enviado paquetes de transacciones de Bitcoin a través de rebote lunar, cosa que es una locura total. Literalmente envían una frecuencia contra la superficie de la Luna y hacen que eso rebote y caiga de otro lado de la Tierra, para que esa otra persona de la otra parte del mundo reciba el mensaje. Así que se puede operar de muchísimas formas. Y la radiofisión, aunque no permite específicamente para el caso del globo, para el caso de Tierra, eh, generar contenido encriptado, lo que te permite es hacer traqueo del globo a través de sistemas redundantes, ¿no? Es decir, siempre se le pone dos sistemas o tres al menos al globo como para traquearlo. Es decir, siempre tenés que tener un sistema, por ejemplo, a través de GPS y otro sistema de radiofisión o, bueno, de distintos métodos para poder, si uno quiere ubicar exactamente dónde está el globo y demás, y posicionar a lo mejor una antena para tener mejor recepción cuando está volando y demás, ahí, bueno, uno necesita una posición geográfica de altitud, de longitud y demás, mucho más precisa y bueno, se utilizan diferentes tipos de mecanismos redundantes, ¿no? Y ahí se puede transmitir lo que uno quiera. Perfecto. Y todo esto que están haciendo tiene, obviamente, hoy por hoy es un objetivo científico y demostrativo, pero ¿tiene a futuro un objetivo comercial o tiene alguna aplicación o puede tener a futuro una aplicación comercial para Bitcoin? ¿O se le puede encontrar una beta comercial para Bitcoin con esto? Bueno, muy buena pregunta. En principio todavía no la hemos desarrollado esa beta comercial. En principio lo que estamos haciendo es generar básicamente eh, o desarrollos a través de este proyecto educativo e de investigación con ese enfoque inicial, compartir todo lo que nosotros investigamos o podemos llegar a desarrollar. A futuro lo que nosotros pensamos es que se podría incorporar determinadas soluciones internas, por ejemplo, dentro de una aplicación Mesh, eso es una idea preliminar, a través de la cual uno pueda cobrar, por ejemplo, un fee para poder enviar ese paquete de datos o generar o que el mismo usuario, por ejemplo, tenga que pagar una comisión extra para poder enviar una transacción vía offline y eso generaría a lo mejor un caso de uso para lucro en ese aspecto dentro de la aplicación, en el cual uno, bueno, básicamente le pediría un extra para poder enviar esa información y utilizar el sistema dentro de la aplicación, pero la idea en principio nosotros queremos que eh, se aplique el proyecto de manera open source y se pueda utilizar libremente sin ningún tipo de restricción o sin ningún agregado, aunque también tenemos pensado a futuro poder generar la instalación de estos sistemas en comunidades y que ahí, bueno, podríamos investigar una faceta un poco más comercial para poder llevar este servicio o instalar este servicio en diferentes, básicamente, comunidades o incluso también economías circulares, ¿no? Porque se están desarrollando muchas economías circulares Claro. a través del mundo, las primeras obviamente a través de El Salvador, bueno, lo que estaba pasando también en Cuba Bitcoin, ahí que tuve la posibilidad de hablar con Forte de Cuba, que nos estuvo contando un poquito la situación, ellos están intentando también empezar a desarrollar con estos casos de uso de economías circulares, y bueno, en África, en Europa y demás, hay muchas comunidades que yo creo que están interesadas en sumar nuevos casos de uso de Bitcoin y de otros protocolos de comunicación hermanos a Bitcoin, y que ahí podríamos tener un lugar específico, eh, como vos mencionabas, ¿no? Con una faceta, dentro de una faceta comercial, de poder efectivamente poder instalar estos sistemas dentro de una comunidad para que ellos puedan o tengan habilitado un canal alternativo a Internet para poder generar envíos de mensajes y transaccionar con Bitcoin, teniendo incluso automatizado un nodo gateway, un enlace, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo, bueno, esto también, la pregunta que te hago, porque yo también soy un fanático, no de la astronomía, sí, pero soy mucho más fanático de la astronáutica y de los viajes espaciales. Yo, cuando era chiquito,
me preguntaban qué querés ser cuando sea grande, y yo decía astronauta. Y todavía no pierdo las esperanzas de algún día viajar al espacio, ¿no? Sería como el broche de oro para mi vida. Eh, ¿Por qué ¿Esto no? podría potenciar que Bitcoin se use en el espacio? Porque, a ver, yo soy un tipo yo creo que Bitcoin le está dando un futuro de crecimiento a la humanidad donde indefectiblemente eh, la humanidad va a ser una sociedad interplanetaria y hasta en un futuro muy lejano interestelar. Esto puede dar un punto para que Bitcoin se use en el espacio, en una colonia lunar, en Marte y pueda coordinarse mejor con las comunicaciones con la Tierra. Sí, 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 tranquilamente. O sea, uno básicamente, yo creo que cuando el hombre llegue a Marte, que seguramente tendremos posibilidad de verlo en los próximos años, yo estoy seguro que eh, en un lapso no muy, muy grande de tiempo vamos a poder ver gente efectivamente caminando sobre la superficie de Marte, literalmente. Quizás en varios años, no te digo ya mismo el año que viene, pero vamos a tener posibilidad nosotros de ver gente eh, estando, aunque sea en Marte, ¿no? Teniendo la posibilidad de poder visitar literalmente otro planeta por fuera de lo que es el satélite natural que tiene la Tierra, que es la Luna. Y lo que es transferencia de información vía mensajes y vía radiofisión o vía, bueno, como lo queramos ver, nosotros tenemos que entender que las señales o las ondas electromagnéticas se mueven o viajan a la velocidad de la luz. Viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente y no necesitan medio para poder trasladarse, ¿no? Estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz literalmente y no tienen ningún tipo de fricción entre medio para poder moverse. Eh, Más o menos para que te des una idea, pensá que en un rebote lunar aproximadamente puede llegar a tardar unos 5 segundos en ir y volver esa frecuencia, ¿no? Y estamos hablando de 800.000 kilómetros de distancia, es una locura. Bueno, si nosotros enviamos radiofrecuencias a otro planeta, eso va a demorar, obviamente, va a tener una demora mucho más grande que si efectivamente instaláramos sistemas dentro del planeta, ¿no? Así como existe Internet en la Tierra, se puede instalar Internet en Marte sin ningún tipo de problema, porque se llevan los recursos necesarios para generar la electricidad, para generar las placas que se necesitan, los routers o las antenas sobre las cuales básicamente se propague esa información o esas radiofrecuencias y se puede instalar en cualquier otro lado, literalmente, ¿no? La dificultad va a estar obviamente en generar la estructura o generar la infraestructura que tenemos en la Tierra y adaptarla para una comunidad ya, pero que se puede, simplemente más gasto y mayor logística, obviamente, ¿no? Se habla también de la posibilidad de generar data centers en el espacio o en la luna, por ejemplo, por el clima y demás, que bueno, eh, la dificultad por la atmósfera también eso complica mucho porque no podés tener los equipos así a la intemperie. ¿Te imaginas las condiciones climáticas o de radiación que tenés son totalmente distintas a la Tierra? Entonces es mucho más complicado, ¿no? Pero en un ambiente que se genere tipo burbuja, a través de los cuales el humano pueda estar, por ejemplo, dentro de un traje, en un lugar presurizado, se pueden tener máquinas y tener conexión a Internet sin ningún problema. La dificultad va a estar obviamente en cómo haces conectar la Tierra con ese otro planeta, ¿no? Esa es la principal dificultad. Ahora, por radiofrecuencias vos tenés velocidad de la luz y te va a demorar un rato en llegar a Marte, pero vas a tener la posibilidad, por ejemplo, de manera preliminar poder conectarte de esa forma, ¿no? Sí, no, claramente. Yo lo que veo yo lo que imagino es, obviamente no en los próximos, yo imagino que en los próximos 5 o 10 años habrá gente caminando en Marte, pero obviamente yo esto lo vislumbro a 30, 40, 50, probablemente 100 años yo no lo vea, donde ya haya colonias independientes en la Luna, en Marte, gente haciendo viajes interestelares y Bitcoin como la base de la economía y las transacciones de esa gran comunidad
interplanetaria en la que nos vamos a convertir. Pero bueno, no quiero volarme mucho porque yo soy un tipo muy futurista y desde que descubrí Bitcoin me llega la esperanza de que vamos a lograr todo eso que parece imposible. Y hablando un poquito de todo, de los desafíos sobre todo, ¿cuáles son los mayores desafíos técnicos, regulatorios y logísticos que están enfrentando? Bueno, mira, en lo que respecta a lo que es vía Mesh, el sistema particular que estamos enfocándonos ahora, esta experimentación y estos desarrollos con la aplicación que queremos desarrollar y demás, en principio no tenés un problema regulatorio porque las redes Mesh se pueden utilizar de manera básicamente totalmente legal, utilizando las frecuencias que uno puede operar con el equipamiento. No trae problemas, básicamente. No está, por ejemplo, en Argentina regulado hasta ahora ese aspecto, así que, y en muchos países sigue sin estar regulado. Entonces, de alguna manera, el envío de transacciones vía Mesh es algo totalmente factible y que se puede replicar en muchísimas partes del mundo, e incluso de manera cifrada. Es decir, uno puede básicamente ofuscar esta información para que nadie la pueda interceptar, ¿no? Esto se hace efectivamente, es totalmente legal hacerlo, y acá en Argentina, por ejemplo, se utilizan bandas normalmente de frecuencias en torno a los 900 MHz aproximadamente, pero las redes mesh se suelen mover desde los 400 MHz hasta los 900 aproximadamente en determinadas bandas específicas, y uno puede comprar equipamiento específico o adaptarlo incluso para que ese aparato que uno se compra o que uno utiliza emita determinado tipo de frecuencias, ¿no? Por fuera de eso, lo que es radioafición, específicamente lo que nombramos antes de, bueno, la custodia, ¿no? Esta parte del espectro electromagnético que existe en el mundo. Nosotros dentro del espectro electromagnético tenemos radiofrecuencias, eh, tenemos infrarrojo, tenemos microondas, tenemos luz visible, tenemos rayos X, rayos ultravioleta, rayos gamma. Es decir, eso vendría a ser como a grandes rasgos toda la gama completa de los tipos de ondas electromagnéticas que uno tiene, ¿no? Ionizantes, no ionizantes. Pero dentro de lo que son radiofrecuencias encontramos bandas específicas que son básicamente tomadas por el gobierno y que básicamente están dentro de un reglamento. Es decir, uno no puede operar dentro de esas bandas particularmente, por ejemplo en Argentina, si no tiene una licencia. Es decir, por fuera de eso, por fuera de las bandas de radioaficionado, uno se puede mover prácticamente de manera libre y no va a tener ningún inconveniente porque no va a tener, es decir, salvo que sean bandas específicas donde uno no puede intervenir puntualmente o generar una transmisión porque de alguna forma eso está ocupado por otra persona o pertenece a un servicio médico, un servicio de emergencias y demás. Ahí en esos casos obviamente son excepciones donde uno no puede interferir en ese tipo de, o no puede ponerse a transmitir cosas, ¿no? Pero uno, si quiere, se puede comprar su propia banda o su propio espacio dentro del espectro electromagnético para poder mandar transacciones y hacer lo que uno quiera dentro de ese espacio, ¿no? Esa es la característica que tiene la radioafición. Por fuera de eso, hay otros sistemas que no están regulados, por ejemplo, como el caso de redes mesh en Argentina, que no tiene una regulación firme o limitaciones específicas que uno diga, bueno, no puedo hacer prácticamente nada, entonces ni lo uso, ¿no? Es todo lo contrario, por lo menos hasta ahora, y es así más o menos como se está manejando el mundo en el último tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, te preguntaría muchas más cosas, pero como internet se está cortando, veo que va, que no puedo escuchar muy bien lo que vos me decís, y la verdad que nada, pero bueno, vamos a ir cerrando hoy, pero vamos a quedar para dentro de un par de meses para ver cómo va el proyecto y si surgen preguntas de la comunidad para el proyecto, la vamos a ir poniendo, porque la verdad me encanta este proyecto, yo soy un fanático de todo esto y una pena que se corta. Yo no quise cortar porque seguramente en YouTube va a salir bien, pero no lo estoy escuchando bien, así que no tengo, hay cosas que quizás me estoy perdiendo y no puedo repreguntar, así que nada.
Vamos a ir cerrando con las dos preguntas finales que le hago a todo. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Uy, qué buena pregunta. Bueno, la verdad que un futuro para mí brillante en ese aspecto, ¿no? De mayor adopción, de mayor solución de problemas, de alguna manera un futuro donde Bitcoin realmente pueda llegar a muchísimas más personas, sea más fácil de utilizarlo, sea, ¿cómo decirlo? Adoptado de una manera mucho más orgánica también, porque muchas veces hemos tenido periodos de Bitcoin donde, bueno, la adopción se ha generado quizás de manera un poco más violenta por ciclos y después la gente a veces lo tira, muchas veces los mismos ciclos de precio ayudan obviamente a que más personas se sumen a la ola, pero después así como se suman tan rápido por especulación, después se caen, ¿no? Se bajan. Entonces, yo creo que en el futuro la adopción se va a ir estabilizando, va a ir subiendo, lógicamente, y se va a ir estabilizando y se va a ir solidificando. Y los mismos gobiernos, de alguna forma, ya se han dado cuenta que no pueden pararlo, que eso es lo más lindo de todo, que es la resistencia a la censura y todas las restricciones. El caso de Forte, que me contaba, bueno, la otra vez en la entrevista, me contaba las dificultades y las restricciones que tienen en Cuba, que son terribles. Nosotros a lo mejor, eh, en el caso mío, acá en Argentina, las cosas que tenemos son un lujo, las cosas cotidianas que tenemos, ¿no? Y allá... em, sería algo imposible, ¿no? Poder de conectarse a internet hasta usar Bitcoin, no se pueden organizar un evento porque te persiguen. Bueno, todo este tipo yo creo que la resistencia va a seguir estando del otro lado, siempre, porque va a haber gobiernos, va a haber entidades muy poderosas que van a querer que esto trate de utilizarse lo menos posible o ponerle un freno o perseguir, meter preso y bueno, hacer todo lo que hacen habitualmente, ¿no? Con todo el poder. Pero la adopción va a seguir creciendo y yo creo que la resistencia del otro lado a enfrentarse al sistema Fiat y a generar un ámbito donde la gente sea realmente libre y soberana de su propio dinero y demás, eso no va a parar nunca, yo creo. Así que le veo un futuro muy brillante, independientemente incluso de lo que es la computación cuántica y demás, que muchas veces se habla, que dice, bueno, la computación cuántica va a tirar a Bitcoin y demás. Yo creo que la computación cuántica si tira a Bitcoin es porque ya destruyó todo lo otro antes, ¿no? Lo que menos nos tendríamos que preocupar sería por eso, el daño que se habría generado a otros sistemas que son mucho menos resilientes, mucho más centralizados, sería mucho más grande el destrozo. Y bueno, lo que menos nos importaría en ese caso sería que Bitcoin no sea resistente particularmente a esa computación, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos una visión que tengo del futuro de Bitcoin y de la industria en general. Perfecto. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Primero le agradecería por la gran solución creada, por el ingenio de poder juntar todos esos engranajes de 40 años de desarrollo y poder sumarlos y para crear esta gran solución que utilizamos día a día y que empodera a tanta gente. Y, y me encantaría saber, de curiosidad, preguntarle, por ejemplo, cómo... em, si realmente eh, fue la visión, cómo se está desarrollando actualmente Bitcoin, fue la visión original, si ya lo tenía en los planos originales, o si ha cambiado, qué cosas él consideraría, o ella, o quien sea, consideraría que cambiaron con respecto al plan original. Eso me encantaría saberlo y tener un poquito más de detalle sobre ese tema porque sería muy interesante aprender qué fue lo que él pensó originalmente y cómo terminó derivando en algunas cosas que quizás no estaban en el plan original, ¿no? Así que primero agradecerle y después preguntarle eso. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Una pena que sale todo tan cortado. Esperemos que cuando lo edite en YouTube salga bien, porque la verdad que es un proyecto totalmente interesante. Seguramente nos hablaremos a futuro para ver cómo evoluciona,
voy a seguir las novedades en X o en tu YouTube. Así que bueno, para lo último, algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte. Bueno, primero que nada agradecerte acá por el espacio, una pena, bueno, que se haya cortado un poco ahí la transmisión, seguramente como vos decís, después en YouTube cuando esté subido se verá mejor. Y bueno, saludo final, agradecimiento, gracias acá por el espacio y se pueden sumar, bueno, lógicamente a escribirnos, tenemos un mail que es hello@bitcoinstratos.com, ahí nos pueden consultar, nos pueden seguir en redes sociales @bitcoinstratos en todas las redes, hemos estrenado recientemente el canal de YouTube también con un nuevo video, con entrevistas, así que estamos ahí sumando contenido y bueno, estaremos informando próximamente a través de un nuevo sitio web y el simulador que estamos creando para que lo puedan ir probando y puedan ir investigando a ver cómo funcionan este desarrollo de redes mesh que estamos probando. Espectacular. Bueno, maestro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, que tengas un buen día y lo mejor para este proyecto de Bitcoin Stratos. Lo voy a seguir. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, te agradezco un montón y un saludo para todos los oyentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales, porque de esa forma nos ayudás en la titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartí el episodio con la gente que querés, compartí el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.